Con el viceministro de Turismo, Remo Monseglio. Vamos a hablar de cómo viene este enero. La primera quincena estuvo bien linda, bien interesante. En la segunda, esta variante de Omicron que ya ingresó a nuestro país nos viene dando, no sé, nos deja como, nos desestabiliza, digamos. Ha habido algunas reservas canceladas. ¿Qué va a pasar en esta segunda quincena? ¿Qué va a pasar en febrero? ¿Cómo está el movimiento, sobre todo por el este del país? Así que le damos los buenos días a Remo. Muy buenos días, Adriana, Jimena, Martín y Daniel. Es un gusto Buen estar en día. contacto con ustedes. Gusto es todo Hola, nuestro. Remo. Bueno, ¿cómo estás? Y contanos danos datos de cómo viene el turismo a esta altura del mes. Bueno, para poder hacer una evaluación, siempre lo que hay que tener en cuenta eran las expectativas previas que se tenían, ¿verdad? Porque evidentemente hay primero que pronosticar, después ejecutar y después justamente medir los resultados. Hace 2 meses realmente, por utilizar términos futbolísticos, hubiéramos firmado un empate en la altura, ¿no? Esperábamos de alguna forma poder traer un caudal de gente con dificultades agravadas en el caso de Argentina, que es nuestro principal proveedor de turistas, que está, obviamente, no preciso repetirme, pasando momentos difíciles en materia del tipo del cambio, restricciones para viajar, en el caso de las tarjetas no podían pagar financiados sus viajes, toda una serie de circunstancias que hacían muy difícil que vinieran. Bueno, la sorpresa, o bienvenida sorpresa para nosotros fue que si bien esperábamos un público de poder adquisitivo medio, alto y alto, esto se dio, pero el número fue más que interesante porque desde el 15 de diciembre al 15 de enero entraron ni más ni menos que 121.885 argentinos. Esto significa un poquito más del 50%, una cuarta parte de los argentinos fueron brasileños, es decir, alrededor de, se los digo ya, 30.436. Aclaro que estos son datos de la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Eduardo Mata, que es un hombre que está trabajando, pero realmente muy bien, y nos está proveyendo de datos muy importantes que obviamente nosotros después analizamos y tratamos de ver cómo seguir. Bueno, ¿y qué pasa con esta segunda quincena? ¿Qué se visualiza, por lo menos, más allá de los datos? Bueno, yo ayer veía informes desde el este del país fundamentalmente, informes además de la gente que está en contacto permanente con los turistas, los vendedores de pescado, por ejemplo, en el puerto de Punta del Este, decían que hay que retrotraerse muchos años atrás para ver todas las playas, todas las ventas que están teniendo. Vuestro corresponsal en Rocha, no recuerdo el apellido ahora, pero hizo un reporte el otro día que yo me lo quisiera guardar. Él decía, realmente recorro todas las playas desde hace muchos años, es muy difícil ver tanta gente. Bueno, ahí estuvimos hasta el 15 de enero. El 15 de enero siempre se produce una baja, evidente, el cambio de quincena, hay menos, de alguna manera, demanda, cambia el espectro también del tipo de público y por lo tanto se produjo una baja, que fue incrementada por algunas caídas de reservas, sobre todo de lugares, si ustedes ven Estados Unidos en este momento está pasando una de las peores tormentas de nieve de su historia, cancelaciones de miles de vuelos. ¿Cuánto puede influir eso acá? Y yo diría que poco, pero que influyan 200, 300, 500 personas que tenían que tomar vuelos de conexión desde Estados Unidos, definitivamente no pudieron hacerlo. A eso le sumamos los que están cursando la enfermedad y a eso le sumamos los que estamos de repente por cautela en cuarentena porque tenemos algún familiar que está cursando la enfermedad. Remo, obviamente que esta quincena, las condiciones climáticas, sumado a lo que es la situación por la COVID, complica un poco, ¿no?, el panorama. ¿Tenés datos precisos en porcentajes de cancelaciones que se hayan realizado para esta quincena? Que la gente tenía definido venir y bueno, tiene miedo, o ve que el pronóstico del tiempo va a llover hasta el miércoles de la semana que viene y dice, no voy a ir. Bueno, las cancelaciones ya los tipos la causa ya las definimos. Cuantificarlas es muy difícil también. Bien. Pero de cualquier manera, obviamente, te podría decir, si yo voy a estimar
algo grave sería el 20% de cancelaciones, el 25%, una cada 5, una cada 4. Lo que es una realidad que el factor climático también en estos momentos influye. Porque como ustedes saben, hay plataformas y hoteles y emprendimientos turísticos que venden de diferente manera. Algunos sin reembolso. Esos no hay tutía. Una vez que no vienen, pierden el dinero. Otros con un reembolso parcial. Y otros simplemente con cancelación gratuita. Yo les diría que las reservas que han caído son fundamentalmente estas últimas, que además el factor climático obviamente y el turismo interno está jugando un papel fundamental. El factor climático incide mucho, pero también les tengo que decir que aquellas reservas que se van cayendo, los hoteleros, los operadores turísticos van poniendo reservas atractivas en las plataformas y muchas de ellas se van llevando. Y en la medida que mejore el tiempo para el turismo, seguramente van a incrementarse. Yo preveo que los fines de semana de enero por lo menos van a ser de altísima ocupación. Ahora repito, el factor climático tampoco lo podemos manejar desde el Ministerio de Turismo. Estamos muy alegres, contentos de lo que está pasando en el país, que esta lluvia era tan necesaria. Y como digo siempre, la naturaleza de alguna manera compensa las situaciones y a nosotros nos permitió prácticamente sacar adelante el periodo del 26 de diciembre al 15 de enero con un tiempo excepcional, y es ahí donde se juega prácticamente el 60% de lo que es la temporada en términos económicos. Remo, tú hablabas de los hoteles en sus páginas ponían algún tipo de beneficios, de alguna manera atractivos para fomentar la presencia de turistas. ¿Se piensa, por ejemplo, en una tasa cero para turismo interno, uruguayos, en hotelería para el mes de febrero? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? ¿A dónde apuntan ese tipo de promociones que tú estás viendo en las páginas de los hoteles? Bueno, esto es una vieja propuesta de los operadores turísticos a través de la Camtur. Se imaginarán que por mi experiencia previa en la actividad no me cuesta nada entenderlo, lo entiendo perfectamente. El ministro Tabaré Viera siempre se ha mostrado proclive a contemplar ese tipo de cosas. Hasta el momento, obviamente nosotros no somos quien lo determinamos, es economía. Hasta el momento no se había considerado necesario hacerlo. Pero Tabaré Viera es muy tesonero y seguramente él va a seguir, me consta que lo está haciendo, solicitando eso que para los operadores receptivos, para los hoteleros, es importante. Y obviamente, qué más decirlo, también para el público usuario, porque de alguna manera, si es que esto se traslada directamente a los precios, le rebaja un 10% lo que es su estadía. Remo, querido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo se hace? Están apareciendo, ¿quién puede alquilar? ¿Quién es el responsable de alquilar? Cuando vos dejás una seña que se están dando una suerte de pseudo estafas, no sé si son estafas, no sé bien cómo llamarlo, que el que te termina alquilando y el que recibe la seña no es el que puede brindarte el alquiler, ¿no? Se están quedando con... Hay denuncias de todo tipo que gente que está alquilando te agarra la seña y no es el que te tiene que alquilar. ¿Qué recaudo tiene que tomar a la hora de alquilar si no lo querés hacer a través de una inmobiliaria que te da la seguridad correspondiente, si lo querés hacer de la forma que sea? ¿Cómo se hacen estos alquileres que son tan cortitos, ¿no? Que hablamos de un alquiler de una semana. ¿Cómo chequear y cómo recomendás chequear para no perder la plata de la seña, ¿no? Primero, vamos a poner en su justa medida el tema. Porque yo que veía los informes de que está pasando eso, decenas de portales que están estafando gente, lo primero que hice, llamo al director general de Secretaría del Ministerio de Turismo, Ignacio Curvelo, abogado, y le pregunto, ¿tenemos una demanda, una denuncia con respecto a ese caso, a esos casos? Me dice, no tenemos absolutamente ninguna. También lo chequeé en nuestra secretaría, en todos lados, se nos podría haber traspapelado. Después llamé a la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, que está en Madrid, justamente con Tabaré Viera y con Roque Baudeán, nuestro director nacional de Turismo. Y dentro del marco de las reuniones de ellos, ese tema se manejó, pero no tiene nada puntual. Después llamé al secretario de la Cámara Uruguaya de Turismo, Alejandro Delía, un hombre que maneja probablemente el lugar que mayor cantidad de camas tiene para ofrecer a los turistas en el país y que además es un público netamente argentino.
no me pudo dar absolutamente ningún dato. Yo tendría mucho cuidado a veces con esas cosas que se largan como globo sonda, porque realmente si alguien nos está escuchando y tiene un caso así, que lo denuncie. Claro. Que lo denuncie a la policía, que lo denuncie al ministerio. Hay mecanismos para evitar ese tipo de cosas. Y me preguntan honestamente, y con una larga experiencia en este tema, a veces, muchas veces, de repente nos vemos tentados de largar un titular, no digo por parte de la prensa lo que hace es transmitir lo que recibe, pero que después empezás a rascar un poquito y como les digo, en el Ministerio de Turismo no hay absolutamente ninguna denuncia concreta, la Cámara Uruguaya de Turismo a nivel de su presidenta y secretario tampoco lo tiene, y bueno, yo creo que no necesito seguir buscando más, y la gente que tenga algún tipo de perjuicio puede denunciarlo, y ahí sí, lo que importa es que también se hagan asesorar por profesionales, por agencias de viajes profesionales, por operadores inmobiliarios profesionales, que ahí no le van a errar, eso sí lo podemos decir y propiciarlo. Y que estos, a su vez, estén registrados en el Ministerio del Turismo. Todo eso se puede chequear fácilmente y ahí nadie se va a equivocar. Yo le quitaría un poquito de temperatura a ese tema. Que siempre lo hagan a través de un medio confiable, ¿no? O una inmobiliaria, o una plataforma. A veces la cuestión particular puede generar alguna suspicacia, pero siempre a través de un medio confiable. Porque es el propio dueño que ve que tiene la chance de volver a alquilar, entonces medio que se aviva y te agarra la seña cuando ya tiene alquilado. Entonces más que nada lo que quería preguntarte es si vos pagás una seña, ¿no? Y no te puede alquilar una cosa particular, lo que te hacen siempre es devolverte la seña. Pero en teoría no sería así, tiene una multa, tiene una penalidad eso, porque si yo te pagué la seña para confirmar que yo voy a ir en tal fecha, no me sirve que me devuelvas la plata. ¿Se entiende lo que te digo? Evidentemente hay dos puntos de vista que entre dos personas individuales y demás tienen que ir a otro ámbito para dirimir eso. No es un tema simplemente de lógica. En líneas generales, Martín, tú lo ves en las plataformas y en todos lados, está bien determinado. A veces en letra más chiquita, pero siempre está bien determinado qué es lo que estás alquilando y demás. En el caso tuyo, si tú me alquilás, yo te mando una seña y después agarrás y de alguna manera me perjudicás devolviéndome la seña en el último minuto, aduciendo, no sé, causales que no tienen fundamento, y yo creo que civilmente yo tengo todo el derecho de proceder contra ti, si a mí me causaste un perjuicio, si perdí mis boletos de avión, si no sé, lo que fuera, o me perdí a hacer las vacaciones, porque eso fue lo que pasó también. Se llenó absolutamente. En el caso de Punta del Este, y vuelvo a lo mismo porque, repito, todos sabemos que es ahí donde se juega el turismo argentino fundamentalmente, que fue, pero realmente mayoritario nuevamente. Ahí, obviamente, que todo esto se sabe a los 5 minutos. Así que... Remo, hablando de los argentinos, ¿no? Que sabemos que hace un par de semanas se juntaron todos ahí en salud de la Intendencia. Antía se quejó de que iban a hacer largas filas. Ellos se quejaban de que estaban al sol para agendarse la vacunación. ¿Se pudo subsanar el sistema de agenda? Y a la vez, ya tenemos cifras de cuántos extranjeros se han vacunado en esta primera quincena de enero en nuestro país? Bueno, mira, Jimena, todavía yo no tengo los datos de cuántos se han vacunado, seguramente Salud Pública lo va a dar, se imaginarán que bastantes temas tenemos nosotros con el turismo para ver, contar eso, de los vacunados. Con respecto a las colas, sí tuvimos mucho que ver en este aspecto. La primera semana pasó el mismo efecto que el Puente General San Martín. Todos los argentinos querían entrar al país o hacer la cola en el mismo momento, lo más temprano posible, porque enseguida la fantasía, ¿cuál es? Voy, me vacuno y me voy a la playa. Todos hubiéramos querido hacer eso. La primera semana fue bastante complicada, porque además, ¿qué pasaba? La gente iba, hacía cola, y no sabía que tenía que llenar primero un formulario en la página web. No sabía que tenía que llevar determinada información a la mano. Entonces no se lo podían vacunar. Ahí, tanto de la... Se cortó la... Adicional, que por ejemplo en la cola iban informando a la gente, viendo qué tenían, qué no tenían, como para saber que realmente esas personas que estaban haciendo la cola iban a poder finalmente vacunarse. Si no, no tenía sentido que hicieran 1 hora y media de cola o 2
al rayo del sol, que sin embargo, obviamente se fueron después preocupando, poniendo gaseos, una cantidad de medidas que ahora se está dando fluidamente a cuanto sé y se va a dar cada vez más fluido porque ya se normalizó todo eso. Remo, hablando de turismo, existía una propuesta desde la cartera vinculada a que no solamente se pidiera el PCR para ingresar al país, sino también la posibilidad, lo había planteado creo que el propio Viera, la posibilidad de poder ingresar solamente con una alta médica y no con un PCR. Recién hacíamos referencia a eso, que a veces el PCR, a veces no, el PCR resulta positivo a veces mucho tiempo después de haber transcurrido la enfermedad y la posibilidad de contagio. ¿En qué está eso? ¿Se está estudiando todavía o ya se empieza a implementar? Incluso uruguayos que se han contagiado en Argentina y siguen esperando que su PCR se negativice porque si no, no pueden entrar al país. Bueno, Ay, se nos fue. Se nos fue Remo. Está Se congelado. congeló Remo. La- Bajó la temperatura y le atacó Disney. No, porque era una propuesta, digo, siempre es un arma de doble filo, ¿verdad? A veces a uno le parece que tener un PCR, por más que algunos se han falseado, Sí. Tener el alta médica, decir, che, me pones un papelito que ya estoy de alta, así conoces al médico y puedes ingresar. Claro. Me parece que a veces puede ser más fácil. Porque, Pero de todas Dani, maneras, lo que pasa que, por ejemplo, me va a pasar a mí cuando me vaya de viaje y vuelva, uno puede, porque justamente yo estaba chequeando en migración, los ciudadanos uruguayos que ya cursaron la enfermedad dentro de los últimos 90 días, si pasaron 20 días de que tuviste la enfermedad, podés entrar. claro, pero ahí tenés que tener el alta médica. Pero claro, tenés que tener el alta O sea, médica. un papel tenés que tener, o tenés el PCR O te tenés que tenés quedar el- 20 o días tenés más. el alta médica. Y es una exactamente. locura Estamos quedarte ahí. un mes de viaje en un cuarto de hotel esperando para poder entrar. No sé por si nos eso. pudiste escuchar, Remo, Sí, todo sí. este diálogo Claro, y todo este planteo. ¿en qué estaba la propuesta esta de pedir una alta médica y no solamente un PCR para ingresar al país? Mira, Daniel, dos cosas. Primero, yo escuché la última parte de la introducción antes de que empezáramos la nota, o sea, tengo claro a qué te referís. Segundo, tu profesión seguramente nos va a ayudar a entender esto. Te voy a contar dos casos que yo tuve ayer y que tengo hoy. Bien. Chica uruguaya, hija de una persona conocida que me llamó, está en Bariloche, le dan el alta médica el lunes y ¿qué pasa? Quiere ir hasta la cabecera del puente en Argentina, el papá quiere ir a buscarla y en consecuencia la chica tendría que pasar caminando. Bueno, puntualmente el decreto anterior dice que tienen que ir en un vehículo. Exacto. Después, hay restricciones en Argentina para la circulación. Hay hasta penalidades muy grandes en materia de personas que estén circulando por el país y que no tengan o el alta médica o el PCR en todo caso y se demuestren que están cursando la enfermedad. Así que el caso, bueno, ahí se está resolviendo, imagínate. De alguna forma esta chica va a llegar hasta la cabecera de puente, va a alquilar un remis porque tiene que entrar en un vehículo, el otro vehículo la va a esperar acá y se va a cumplir con el decreto. Son casuísticas que realmente son muy complejas. Otro caso, una persona familiar de alguien de alguna manera relativo al tema televisivo. Tiene su hermano y su cuñada y el resto de su familia acá, se contagiaron de COVID-19, necesitan regresar a la Argentina, ya pasaron el periodo correspondiente a la cuarentena, necesitan volver a sus trabajos, pero les sigue dando el PCR negativo. Argentina no los va a dejar entrar. Positivo. Entonces, cada casa es un mundo. Te digo, pues también lo estoy viviendo acá. Sí. Por suerte la vamos llevando muy bien. Claro. Pero definitivamente que la casuística es interminable y a todo eso le estamos poniendo el alma desde todos los ministerios y fundamentalmente salud, migraciones, Ministerio del Interior, aduanas, todo el mundo está colaborando para facilitar estos temas que son a veces tan humanos y a la vez tan personales. Claro, tan y individuales. Remo, sé que tenemos que ir cerrando, pero se tiró abajo San Rafael. ¿Qué pasa con este planteo ahora de Cipriani? ¿Se va a hacer algo? ¿No se va a hacer algo? ¿Va a quedar eso todo ahí descampado, horrible? Mirá, Daniel, San Rafael es un proceso que empezó hace 5 años, que fue muy aplaudido en su momento. Particularmente yo me expresé en redes sociales hace bastante antes de asumir con respecto a eso. Y bueno, tenemos lo que tenemos. Nosotros en esta administración
lo que estamos siguiendo es lo que se determinó en administraciones anteriores cuando se le dio o se le iba a dar la licencia de casino, la medida que construyera eso. Remo, hasta ahora no ha sucedido. Tiene hasta el 23 para contestar, o sea, tiene... ¿Qué fecha es? Nada, es el lunes, el domingo. ¿23 o 25? Sí, el 23, o sea... Bueno, esperemos mientras hay vida y esperanza. Particularmente, yo sé que Cipriani es un hombre muy vinculado a nivel del mundo. Ojalá que pueda conseguir quién va a poner ese dinero, porque obviamente era muy difícil pensar que eso podía venir únicamente de una única fuente cuando hablábamos de 400 millones de dólares. Pero bueno, nosotros tratamos de ser cautos ahora con las cosas que estamos buscando adjudicar, que es un casino en Rocha, otro en Carmelo, tratar de, bueno, modificar algunas cosas, tratar de no cometer los mismos errores por lo menos, y en lo posible no cometer ninguno, cosa que sería lo deseable. Bueno, muy bien. Nos quedó también hablar del tema de la cantidad de barcos que hay en este momento en Punta del Este, pero lo dejaremos para más adelante porque sí, es la cantidad también de argentinos que no están pudiendo entrar a su país y que están ahí. No pueden volver, son más sí. de 200, más de 200 que no pueden volver, Adriana. Exacto. Y eso va a dar que va a haber más del 100% de ocupación por la primera vez. Bueno, es un hecho de la realidad que nosotros tampoco podemos manejar y que vamos a ayudar para que sea fluido. Remo, muchísimas gracias por charlar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao, chao. Gracias, que sea una buena temporada. Bueno. Y además está dando gracias.